Sí, sí, Bueno, se ve. bueno, listo, a ver la hora que es. Y 22, bastante. Bueno, empezamos. De fisiología cardíaca vamos a hablar en base a unos slides propios de la cátedra de fisiología y fármaco de la universidad local y de un curso de electrofisiología de la Asociación Americana de Fisiología, que es muy interesante. El docente tiene esta página que tienen acá abajo que pueden acceder a la comunicación de dicha Clarunde y también a imágenes interesantes, todo un curso de fisiología cardíaca y de explicaciones de fisiopatología, por ejemplo, de arritmia y bomba, muy interesante, muy completo, y que vas capítulo a capítulo leyendo el tema, así que, por ejemplo, este es el de arritmias. Para entender cómo funciona el miocito, deberíamos tener todo esto en la cabeza, cosa que se ve muy complicado, ¿no es cierto? Con el efecto final, acá chiquitito acá abajo a la izquierda, del movimiento de miocina y actina. Pero bueno, ahí vamos a llegar, no tan en forma tan detallada, pero todo esto es lo que sucede y más. Conocen, digamos, las cavidades, el movimiento de la sangre, digamos, de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, de aurícula derecha a ventrículo derecho, y el pasaje por las válvulas. Los miocitos es un músculo estriado bastante particular, actúa como un sinsitio, o sea, todas las células pueden ser activadas en el mismo momento, en el mismo ciclo. Son células autónomas, algunas con más automatismo que otras, y por supuesto hay una gran regulación del flujo de calcio de dentro hacia afuera y dentro de la célula para la contracción. Buena parte de la utilidad del sistema y su eficacia son los túbulos en T, o sea, el sarcolema, la membrana que cubre excitada, digamos, el músculo cardíaco, ingresa dentro de la célula profunda en la célula a través de los túbulos en T para hacer la activación concurrente, digamos, que siga la despolarización. Para eso siempre hay que conocer esto, que se los digo en dos slides, pero no es tan fácil, que es el acoplamiento, excitación, contracción. Primero, digamos, en orden, sucede el potencial de acción, ese potencial de acción despolariza la membrana y en un segundo momento activa los canales de calcio tipo L que producen la entrada de calcio dentro de la célula común en ese segundo momento, la despolarización. A su vez, el calcio produce más liberación de calcio del retículo sarcoplásmico a través de los receptores rianodina. Rianodina es la proteína más grande de nuestro organismo. Y luego ese calcio liberado se une a la troponina C, que es un complejo regulador del movimiento de actina, que al producirse el cambio conformacional de la troponina I, libera la interacción de actina y miocina. Esas cosas hay que conocerlas, digamos, hay que recordarlas. Y dependen mucho de que todo esto que estamos hablando tiene un gasto de energía importante. La fase final, y que no es menos importante, es la recaptación de calcio, que vuelve a ser secuestrado por el cerca, hacia el interior del retículo sarcoplásmico y entonces libera a la troponina C de su unión al calcio y eso vuelve a la situación de relajación, de no interacción entre actina y miocina. Las cabezas de miocina con la actina. Ese ciclo, digamos, de apertura de canales de sodio que activan la apertura de canales de calcio, a su vez la liberación del retículo sarcoplásmico, la unión a la troponina C y la interacción consecuente de actina miocina hasta que el calcio es nuevamente secuestrado, confiere todo el ciclo de acoplamiento, excitación, contracción. El músculo cardíaco tiene bastantes particularidades. A diferencia del nervio, digamos, es un potencial de acción que dura mucho y que su periodo no excitatorio también es prolongado. Eso depende mucho de las formas con que ocurre el potencial de acción. Este es el famoso potencial de acción de un miocito. Viene la corriente de sodio, digamos, viene corriendo la entrada de sodio sucesivamente a lo largo de la superficie del sarcolema y esa entrada de sodio produce mayor entrada de sodio. O sea, la despolarización es una corriente eléctrica,
de sodio que ingresa, que abre canales a su vez de sodio hacia adelante y se produce la onda de despolarización, que dibujada como potencial de acción es la fase 0, la fase de ascenso, de positivización, digamos, de la membrana. Esa positivización se mantiene un tiempo, eso es lo importante, un tiempo se mantiene porque a su vez que se activan los canales de sodio, también se activan los canales de calcio, que permanecen abiertos un tiempo más, al mismo tiempo que los canales de potasio se van abriendo y van a producir la repolarización. Entonces estamos de una potencial de membrana en reposo a menos 90, a una positivización cercana al equilibrio de la entrada de sodio-calcio, y después una meseta aproximadamente 0, con la repolarización final de la fase 3. Siempre es importante que ustedes cuenten esto como que no es que entra todo el sodio, sale todo el sodio, entra todo el calcio, no, son pequeños movimientos de masa, con respecto a masa son pequeños movimientos que producen esos momentos eléctricos a uno y otro lado de la membrana. Le digo porque no es que se vuelve positivo, o sea, que no es que las cargas positivas le ganan abrumadoramente a las negativas durante esa fase 0, sino son pequeños momentos de excitación de membrana. Lo importante, como recién decíamos en el acoplamiento, es que ese movimiento de despolarización produce a su vez la entrada de calcio, que finalmente va a producir, en el caso de los músculos esqueléticos y cardíacos, la contracción muscular, el efecto mecánico de ese potencial de acción. Como ven ahí, el músculo esquelético tiene un potencial de acción mucho más breve y una contracción mucho más breve que lo que sucede con el miocito. El miocito tiene un potencial de acción mucho más prolongado y ese potencial de acción acompaña a la contracción. Mientras sucede el momento eléctrico en la superficie del sarcolema, también está sucediendo la contracción. A diferencia de, como ven arriba del músculo, que primero ocurre la despolarización y después el movimiento, el efecto mecánico del músculo. Para que esto pueda suceder, tenemos que distribuir en forma no pareja, vamos a decir, los iones a uno y otro lado de la membrana. Entonces, para eso, para mantener estos gradientes que producen finalmente esos diferentes estados, digamos, de potencia de membrana, tenemos que concentrar el potasio dentro de la célula y concentrarlo en el extracelular, lo que hace básicamente la bomba sodio-potasio ATPasa, que destruye 3 sodio contra 2 potasio que ingresan, lo cual tiene cierta... la bomba produce cierto momento eléctrico también ese trabajo. El intercambiador de sodio-calcio, entra sodio, sale calcio, también tiene una reacción 3-1 y también produce un cierto momento eléctrico, y también produce gradiente, digamos, la liberación de calcio, la extrusión de calcio por una calcio ATPasa que consume energía. Digamos, nosotros necesitamos, previamente a la despolarización y contracción, necesitamos que haya calcio afuera y que haya calcio dentro del retículo sarcoplásmico, primero porque inhibimos la interacción de actina y miocina, y segundo que la vamos a producir cuando estemos contrayendo o no. Estos mismos fenómenos, digamos, iónicos ocurren en el músculo esquelético. Y en definitiva lo que ocurre, digamos, después de estos trabajos son distintas concentraciones de potasio, sodio y calcio a uno y otro lado de la membrana del miocito, como están mirando ahí. Después son cálculos estimativos, por ejemplo, la concentración de sodio en el citosol cambia mucho de un momento a otro. El calcio libre, como ven ahí en reposo, es extremadamente baja la concentración. Y a la derecha tienen los momentos eléctricos. Estos potenciales de membrana son de la ecuación de Nernst. O sea, ¿cuánto tendría el potencial de membrana de la célula en reposo de acuerdo al equilibrio de ese momento de potasio o de calcio? Como verán, el potencial de membrana en reposo del miocito se parece mucho al momento eléctrico del potasio en reposo, que en la cuenta de la ecuación de Nernst sería menos 96 milivoltios a uno y otro lado de la membrana,
y en la realidad es de menos 90, o sea que la aproximación es muy cercana y básicamente el potencial de membrana en reposo está dado por el momento eléctrico del potasio en reposo. Eso no se lo pueden olvidar. Tampoco las células musculares tienen el mismo potencial de acción. Tienen, bueno, ahí está en rojo, digamos, la actividad de un nervio, con ese potencial de acción veloz y esa repolarización ultraveloz. La meseta propia del miocito ventricular, que acompaña, como verán, que es un fenómeno muy importante, es entrada continua de calcio porque acompaña la contracción. Y la actividad del marcapaso atrial, o sea, sinusal, decimos nosotros, como es un potencial de acción que parte de un umbral mucho más elevado que el del miocito. La fase 0 es mucho más lento, no tiene la meseta, y esas fases, ustedes saben que esa fase, ¿qué determina la fase 0? Esa despolarización inicial. Esa fase de despolarización inicial se traduce en velocidad de conducción. O sea, mientras más acentuada sea la pendiente fase 0, más rápida va a ser la conducción. Y como verán, entonces, la velocidad de conducción de las células autonómicas, digamos, del músculo es mucho más lenta que la de los miocitos o la célula de Purkinje. Pero eso es lo que representa potencial de membrana en reposo. Un estado de permeabilidad determinado para el potasio y una gran diferencia de concentración a uno y otro lado de la membrana. ¿Estamos? Eso se tiene que entender, esta es la ecuación de Nernst, no los voy a volver loco. ¿Qué ocurre? Lo vamos a repasar fase 4, 0, 1, 2, 3. Pero acá lo que me importa es que hay una lenta despolarización hasta llegar al umbral en las células que son marcapasos reales o potenciales. Esto puede ser nódulo sinusal, nódulo AB. Entonces, ¿qué ocurre? En la fase 4 no hay una línea horizontal, sino una línea oblicua que nos está hablando de mayor posibilidad de despolarización. Esperen que necesito enchufar la computadora. Entonces ahí está el secreto de por qué una célula es un marcapaso, porque tiene una pendiente de despolarización lenta durante la fase 4, pero más rápida que el resto de la célula. Entonces la determinación de cuál célula va a ser el marcapaso va a ser la pendiente de fase 4. ¿Por qué está determinada la pendiente de fase 4? Recién les decía que en reposo, el potencial de membrana en reposo de menos 90 en el caso de los miocitos de Purkinje o menos 60 en el caso de las células autónomas está determinada básicamente por la permeabilidad del potasio. Esa gran diferencia de concentración en el otro lado de la célula y esa permeación de potasio en el lado de la membrana es la que produce el potencial electronegativo del interior con respecto al exterior. Son momentos eléctricos, no son masas absolutas, son momentos eléctricos. En la medida que esa permeabilidad para el potasio de base se va perdiendo, va sucediendo la pendiente de fase 4. A su vez, el nódulo sinusal es un sinsitio, es una mezcla de células que en distintos momentos, en distintos ciclos, son distintas células las activadas las que finalmente determinan la salida del potencial de acción conducido hacia el resto de la aurícula. Pero la fase 4 es dependiente y determinada por la permeabilidad para el potasio, es disminución de la permeabilidad del potasio, entonces esa positivización que llega al umbral, y cuando llega al umbral se abren los canales que en el caso de ese menos 40 de umbral de las células autónomas es básicamente calcio, no sodio. Hay que tener es muy importante eso, la conducción rápida se establece por sodio y en las células de Purkinje y los miocitos. La velocidad lenta del potencial de acción de fase 0 depende de calcio en las células autónomas. Todos tienen los mismos canales, pero depende mucho del potencial de acción y el umbral
qué canal se va a abrir y cuál no, y a qué velocidad se va a hacer esa conducción. El control de la frecuencia lo realiza en el sistema vagal, parasimpático o simpático, digamos, el sistema autónomo espontáneo. Si dejáramos el nódulo sinusal libre, iría a 100 por minuto. Si le agregamos el efecto vagal, eso va a ser más lento. Si le agregamos el efecto simpático, eso va a ser más rápido. ¿Y cómo se determina, digamos, esa distinta frecuencia? Por la influencia sobre la fase 4, tanto del estímulo simpático como la inhibición vagal. Esos estímulos simpáticos y inhibición vagal producen la diferente pendiente de fase 4 que hacen más lento o más rápida la despolarización. Básicamente se hace regulando el flujo de potasio. También, digamos, aumentar la frecuencia puede ser dependiente también de cierto aumento de la permeabilidad para calcio, cuando aumenta la frecuencia, o disminución de la entrada de calcio cuando se disminuye la frecuencia. Disminuir la frecuencia significa disminuir la pendiente de la fase 4. Bueno, el nódulo sinusal normalmente es el marcapaso, y después es muy importante a nivel funcional, y lo que vamos en el electro, la demora, digamos, del estímulo cuando atraviesa el nodo AB, que retarda el impulso una fracción de segundo. Y luego va rápido. La frecuencia cardíaca de base normal para la edad puede estar determinada por esas dos fórmulas: 220 menos la edad o 211 menos 0.64 por la edad, que en ese trabajo que está citado ahí parece ser el mejor predictor de una frecuencia. Pero siempre es difícil, es una campana de Gauss, o sea, la predicción de la frecuencia cardíaca máxima real de las personas no es tan predecible. Se discute en muchas formas. Pero esa frecuencia cardíaca basal está dependiendo entonces de ese tono vagal o ese tono simpático dominante. Bueno, volvíamos acá, les decía, fase 0. Esta fase 0 es sodio, eso queda clarísimo. INA, como dice acá abajo. La fase 1 es un momento donde los canales de potasio se están abriendo, tienden a negativizar el potencial de acción, y la meseta cercana a 0 es por ese equilibrio, digamos, esa entrada continua de calcio, sodio y salida de potasio creciente, que cuando llega a ser dominante comienza la fase 3, que va a terminar cuando esos canales de potasio rápido se cierren y termina el potencial de acción. Una de las cosas muy importantes es que en la fase 4 no hay mayor flujo de sodio y calcio, ¿me entienden? O sea, la fase 4, que está determinada por cambio de la permeabilidad del potasio, tiene una baja influencia en los canales de sodio y calcio, que sí son activos con la despolarización. También se denomina paralelamente a esta descripción del potencial de acción el periodo refractario, que por supuesto nos interesa hablar de las fibras Purkinje musculares, no de las células con actividad autónoma dominante, como son nódulos sinusales o nódulo auriculoventricular. Pero básicamente el periodo refractario efectivo acompaña las tres fases, digamos, de despolarización 0, 1, 2, 3, y parte inicial de la fase 4. Durante ese momento, los canales de sodio están inactivos o cerrados, entonces no puede haber una nueva despolarización arriba de la otra. Por supuesto, el periodo refractario efectivo entonces se acompaña de duración de potencial de acción. Hay excepciones, por supuesto, con drogas se puede hablar mucho, pero ustedes por lo menos pueden entender fácilmente que el periodo refractario no excitable del músculo cardíaco demora al menos el periodo que dura el potencial de acción. Bueno, después volvamos a algo que saben un poquito más. Comienza la despolarización en el nodo sinusal, la propagación por la aurícula, la sístole auricular, la demora de 0,1 de segundo en el nódulo auriculoventricular, y sigue el pasaje rápido por el haz de His y las ramas derecha e izquierda hacia el resto del ventrículo, que eso demora
medio segundo como máximo. Entonces hay en general se describen 3 ramas principales de haces de James en las aurículas para despolarizar rápidamente las aurículas y que llegue el estímulo finalmente al nodo AB, la demora en nodo AB de 0,1 y el estímulo inicial que corre por las ramas derechas e izquierdas y va a producir la despolarización. Primero del tabique, la punta y después las zonas laterales posteriores de los ventrículos. Y eso, cuando uno registra la actividad eléctrica, registra el complejo eléctrico que todos conocemos en el electrocardiograma. Esto se los dejo ahí para que lo vayan mirando. Tienen sus tiempos normales. De ahí viene la duración normal de QT, la duración normal de PR, QRS, etc. El otro día vamos a hablar de eso. Pero después el electrocardiograma se estudia con las derivaciones frontales y en la pared, que la única modificación de los últimos años fue que B4, B5, B6 acompañan una línea horizontal. No hace falta seguir el quinto espacio intercostal. Y ese registro de la actividad eléctrica tiene las formas que dependen de los vectores principales de despolarización. Primero el tabique de izquierda a derecha, después la zona del ápex, y allá damos la vuelta hacia las zonas basales de los ventrículos. Que en última instancia puede dibujar una S en varias de las derivaciones. Cuando viene la onda T, creo que eso lo saben, contéstenme si no. ¿Por qué la onda T, que tiene un sentido inverso, que la despolarización acompaña al QRS? Normalmente pues, estamos viendo las mismas caras, positivas o negativas, nosotros en determinada derivación, y como primero obviamente se despolariza de subendocardio a epicardio, pero después la repolarización en el epicardio es mucho más rápida que en el endocardio y eso hace que en realidad la repolarización tome el sentido contrario y por eso se dibuje una onda positiva. ¿Por qué se dibuja una onda positiva en la despolarización y la repolarización? Le explico la despolarización y la inversa es para la repolarización. Porque nosotros leemos frentes de ondas de aparición de sodio en la superficie del ventrículo, sobre todo a nivel del epicardio, que es donde nosotros estamos primero leyendo la actividad eléctrica. Pero en general de subendocardio a pericardio, toda la masa muscular recibe una onda expansiva, digamos, de aparición de sodio que deja por delante algo positivo con respecto al que va atrás, que es negativo. Entonces la onda positiva, la onda de aparición de sodio con cargas positivas, uno la dibuja hacia arriba. Y el sentido contrario, por supuesto, va a ser la repolarización. ¿Por qué? Porque las ondas se transmiten en el sentido contrario, o sea, se va negativizando, pero en el sentido contrario al que se despolarizó. La isquemia también produce cambios importantes en las formas de potencial de acción y por lo tanto también de propagación del estímulo. Las células isquémicas tienen, digamos, un potencial de reposo menos negativo, lo cual confiere que la despolarización muchas veces no es por sodio, sino por calcio, es una mezcla de despolarización de calcio-sodio, con una pendiente de fase cero, como ven ahí, mucho más lenta. Entonces la velocidad de conducción es más lenta, la meseta es más breve, lo que hace que también el periodo refractario efectivo y absoluto de las células isquémicas sea menor. O sea, son velocidades lentas con periodos refractarios menores que los normales, lo que confieren riesgos que ustedes ya se estarán imaginando. También acá tiene una explicación por qué vemos el ST negativo y el ST positivo durante isquemia y distinto durante el infarto, pero se lo explico otro día. Pero el asunto es que la cuestión importante es que las potencias de acción se producen por cambio de conductancia, el desplazamiento rápido del sodio produce la despolarización y fase cero, el calcio es el responsable de prolongación de esa despolarización y meseta que acompaña la contracción del miocardio, y el potasio es el responsable básicamente de la fase 3 de repolarización y de potencial de membrana en reposo.
y que la conducción en isquemia no se hace normal. La conducción en isquemia entonces se hace sobre todo a nivel de apertura de canales de calcio, porque el potencial de membrana de reposo ha cambiado, ya no es menos 90, sino menos 50, y va a ser mucho más lenta. Fase 0 menos pronunciada, velocidad más lenta, periodo refractario más corto. Y eso, por supuesto, produce mayor riesgo de reentrada, mayor riesgo de arritmias espontáneas, autonómicas, digamos, y todo lo que acompaña. Otro día les explico bien por qué se ve un infradesnivel durante la isquemia. Pero vayamos, para que no se haga muy largo. Total, esto después les paso la charla entera, después lo podemos charlar, siempre van a preguntar. Que son las fases de los movimientos de bombeo del corazón que acompañan, como ven arriba, el electrocardiograma. La despolarización sucede la contracción. La contracción produce un aumento de la presión dentro del ventrículo, esta es la curva principal y alta es la del ventrículo, que produce un aumento, una fase isovolumétrica de contracción hasta que se alcanza la presión que supera la que está en la aorta, y entonces se abren las válvulas aórticas, se produce la sístole, y a medida que va terminando la contracción, cuando la presión dentro del ventrículo se equilibra con la presión de aorta, se cierra la válvula aórtica, le sentimos el ruido del cierre de la válvula aórtica, después viene la fase de relajación isovolumétrica, hasta la apertura, hasta que cae tanto la presión en el ventrículo que se abren las válvulas auriculoventriculares y se llena, en este caso, el ventrículo izquierdo, por esa curva de presión corresponde al ventrículo izquierdo, y comienza la fase de llenado rápido, diastólico, digamos, que se va enlenteciendo hasta que vuelve a tener otro impulso de llenado, como ven al principio acá a la izquierda, de la contracción auricular, que produce un nuevo cambio de presión y una velocidad de llenado un poquito más rápida que la que venía trayendo, que es la fase de contracción auricular, que es la corresponde inmediatamente después a la P. Lo saben bien, digamos, o sea, los ciclos cardíacos, el ciclo cardíaco está bastante claro de contracción, apertura valvular y cierre valvular aórtico, que son los dos extremos de la sístole, y las fases isovolumétricas. Eso después, si quieren, me hacen una pregunta sobre eso, pero es importante que tengan, hay que tener muy claro en la cabeza, digamos, cuando estamos auscultando, estamos revisando un paciente, que esto es lo que está pasando. El NOx dicrótico, digamos, o sea, la muesca dicrótica que siempre vemos nosotros en el pulso firme de un paciente, digamos, que se puede leer en un registro de presión central, corresponde al cierre de la válvula aórtica. O sea, hay un rebote del elástico de la aorta. Si esa elasticidad de la aorta se pierde, el pulso dicrótico también se pierde. Bueno, las fases de contracción isovolumétrica, de eyección la conocen, de relajación isovolumétrica. Y después, finalmente, el volumen minuto es una consecuencia de la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y el volumen sistólico es el volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole. O sea, de cuánto se llenó el corazón y cuánto se vació, la resta te va a dar el volumen sistólico. Uno calcula, cuando hace un ecocardiograma, el volumen en sístole y en diástole, y calcula la... Esperen, que puede ser una emergencia. Hola. Hola, ¿qué pasó? Sí. Sí. Sí, ya dije que sí, que podía ir. Un paciente que hizo un coronario que hizo una falla bomba, que está para el piso hace rato, está para el piso. Sí, avísame cuando esté. Por las dudas, cualquier cosa avísame, che, lo vi bien, lo vi mal, y cualquier cosa vos. Dale. Sí, va al piso, eso ya estaba claro. Dale, nos vemos, chicos. Bueno, muy bien, tuve que cortar. Pero bueno, esto es lo último que les quería explicar bien. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico es volumen minuto o gasto cardíaco según como lo lean. ¿De qué depende? Bueno, frecuencia cardíaca no tiene grandes explicaciones distintas que lo que recién les conté
sobre tono vagal y tono simpático. Cuando uno está en una situación de estrés o haciendo actividad física, el estímulo simpático es dominante y la frecuencia cardíaca aumenta. La frecuencia cardíaca entonces es regulable por sistema autonómico y en forma espontánea. El volumen sistólico depende del estado de contractilidad del músculo y las condiciones de carga. Lo cual dibuja este cuadro básico de resultado final de volumen sistólico: postcarga, precarga y contractilidad. Son a veces cosas que parecen fáciles de decir, no tan fácil de hacer, y el volumen sistólico más la frecuencia cardíaca determina el volumen minuto, que junto con la resistencia periférica determinan la presión arterial. Todo fácil de decir, a veces no tan fácil de entender. La contractilidad entonces es la capacidad de contracción del músculo cardíaco independiente de las condiciones de carga. O sea, para nosotros analizar la contractilidad deberíamos retirarla de la influencia de las cargas. La precarga es la tensión inicial de las fibras musculares, cuánto se han estirado, o sea, cuál es, traducido en volumen, cuánto se ha llenado el ventrículo izquierdo o derecho, es lo que va a determinar la precarga. Y la poscarga es la tensión de pared que soporta la masa muscular al momento de la sístole, y que va a depender de la resistencia que tenga que enfrentar y su geometría. Y la contractilidad, bueno, va a depender de la disponibilidad de oxígeno, ATP, de calcio. Por ejemplo, el simpático influye en eso, por ejemplo, con la disponibilidad de calcio a través de su influencia directa sobre el músculo, o la adrenalina circulante, o la tiroxina circulante. La forma que metabolice, digamos, también los sustratos, digamos, activos. El músculo, ¿cómo será que se habla de una insuficiencia cardíaca metabólica, muchas veces celular? Y bueno, y hay reguladores de esta actividad. Y por supuesto, el estímulo simpático, la tiroxina, como yo le contaba, el corticoide y la disponibilidad de calcio pueden alterar esa contractilidad. La noradrenalina en la terminal simpática produce entonces, acoplada a una G-proteína, produce activación de la anilciclasa, AMP cíclico, activación de proteína quinasa, lo que produce un aumento de la disponibilidad de calcio para la contracción. Y el estímulo simpático no solamente produce una mayor disponibilidad de calcio para la contracción, sino también una mayor velocidad de recaptación por el retículo sarcoplámico, lo que acorta la despolarización, porque nosotros, si vamos a ir a 200 latidos por minuto, no solamente necesitamos disponer de más calcio para el movimiento fibrilar, sino también necesitamos una recaptación rápida del calcio para continuar a esa velocidad en forma eficiente. La precarga entonces está determinada en el ventrículo por esa llegada de las aurículas, digamos, del llenado ventricular, cuánta compliance, distensibilidad hay en esos ventrículos para ese llenado, o sea que depende de la presión venosa, del retorno venoso. El estado simpático también influye sobre el retorno venoso, si estoy parado, si estoy acostado. Y después la distensibilidad ventricular. Si el ventrículo es más rígido, obviamente la precarga va a ser menor. Lo que hablan de insuficiencia diastólica, que hablamos muchas veces. Y la poscarga son las resistencias, digamos, que van a ocurrir en el momento de la contracción. Al atravesar las válvulas aórticas y pulmonares, al tener que inflar, vamos a decir, la aorta, cuán rígida sea la aorta o no. Eso se llama impedancia aórtica. Y también las cuestiones de geometría pared, o sea, si la pared es más delgada o más gruesa, cambia la tensión de pared. Que eso es lo que está descrito así como geometría ventricular, impedancia aórtica y resistencia periférica. El ventrículo tiene, cuando el diámetro del ventrículo cuando el ventrículo está más dilatado, la tensión, la poscarga es mayor, la dificultad para el vaciamiento es mayor. También depende del espesor de la pared. Y por supuesto, la impedancia aórtica depende de la resistencia de la pared, o sea, si la pared es más rígida o menos rígida, y si la resistencia periférica está aumentada, obviamente la presión en la aorta va a estar aumentada también. Esos son conceptos más fáciles de entender. Y con respecto a la precarga, la ley de Frank Starling es adecuada, digamos, mientras mayor se distienda
las fibras musculares, mientras mayor llenado ventricular haya, mayor vaciamiento va a haber. Es un reflejo regulado autonómicamente y en forma también dentro de la misma pared. Todas las fibras, mientras más se estiren, más se van a contraer. Y eso es el famoso ley de Stark. Acuérdense que el llenado también depende de la relajación miocárdica, que depende de la recaptación adecuada de calcio al retículo sarcoplásmico. El retorno venoso y también lo otro que no se puede olvidar es la presión dentro del tórax. O sea, por ejemplo, el paciente POC con presión positiva pleural tiene una tendencia a una precarga menor, o sea, un relleno venoso menor por ese aumento de la presión intratorácica. Y lo mismo sucede entre inspiración y expiración. Cuando yo inspiro, mejoro la posibilidad de llenado ventricular. Cuando expiro, aumento la presión y produzco cierto impedimento del llenado. Cuando un paciente está hipovolémico, esos cambios de presión intratorácica influyen más en el retorno venoso que en una persona que está normal. Bueno, el retorno venoso, una de las cosas que depende es el de la circulación, digamos, del bombeo del corazón. Obviamente no habría retorno venoso si no hubiera generado una presión los ventrículos, por ejemplo, en el caso de la circulación del sistema del ventrículo izquierdo que bombea, produce determinada presión de acuerdo a la resistencia periférica, y esa presión es la que se va traduciendo a través de los capilares, vénula, venas grandes y la llegada al corazón. El bombeo del corazón también determina el retorno venoso. Pero como el sistema venoso actúa como un sistema de capacitancia, el tono venoso también va a terminar influyendo más que el volumen real que haya de sangre dentro del sistema venoso. Y el simpático, por supuesto, es muy influyente. Y la geometría ventricular, digamos, sea mayor o no grosor de la pared, va a determinar también mayor extensibilidad o no, junto con la recaptación de calcio. O sea, las personas con problemas metabólicos, o sea, problemas intracelulares para recaptar calcio o con paredes más gruesas, tienden a tener paredes más rígidas y impedimento en el llenado. Bueno, la sístole auricular también influye más o menos un 25% del llenado ventricular. O sea, hay una contribución de retorno venoso en la sístole auricular que si, por ejemplo, la persona está con FA, no va a poder contribuir. Lo mismo sucede si hay un bloqueo. O sea, la sístole auricular no se produce en el momento adecuado donde las válvulas están abiertas y el llenado ventricular se ve impedido. Y con la fibrilación auricular no hay contracción efectiva, entonces no tenés ese extra de llenado ventricular con la contracción auricular. Y esto es los ciclos que descrito en las curvas de volumen-presión de los distintos momentos de contracción. Contracción isovolumétrica empezando acá a la derecha, eyección, o sea, vaciamiento del ventrículo izquierdo, por eso la flecha sea a la izquierda, allá arriba, relajación isovolumétrica, o sea, pérdida de presión sin cambio de volumen, y después la fase de llenado diastólico abajo, que recupera el volumen hasta el fin de la diástole. Y otra vez, si quieren, damos 2 vueltas seguidas de contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica, llenado diastólico. Separado por 4 momentos, ¿no es cierto? Entonces, esto lo que produce, por ejemplo, si uno va cerrando la vena cava, o sea, va disminuyendo, como muestra la flecha, va disminuyendo el retorno venoso, el volumen sistólico va disminuyendo. El volumen sistólico es el ancho de ese cambio de volumen en la curva de volumen-presión que ven ahí. Cada vez el volumen sistólico es menor porque el llenado es menor. La curva, la línea oblicua arriba es la que acompaña una isocontractilidad. La fase de abajo, la línea de abajo es la de llenado ventricular o precarga. A determinado llenado ventricular le corresponde un determinado vaciamiento de acuerdo a esa línea de isocontractilidad que les muestro acá arriba. Cuando se mantenga la contractilidad sin cambio, mientras menos rellenado haya, menos volumen sistólico va a haber, como ven ahí. Entonces ahí tenemos un trabajo, digamos, de vaciamiento promedio, digamos, de acuerdo a un llenado promedio, desde
el sombreado, y cuando hay más llenado es a la derecha, digamos, con un volumen sistólico mayor, que genera mayor presión durante la sístole, obviamente, y cuando se llena menos, el volumen sistólico, o sea, la parte horizontal es menor, y obviamente la presión generada total es menor porque se ha llenado ha sido menor, y la curva, si ustedes dibujan la curva oblicua a la izquierda, al fin de sístole, van a ver la línea de isocontractilidad que les mostré recién, que es la que están ahí. Cuando va cambiando la contractilidad suceden estos cambios de curva, ¿entiendes? O sea, no son las mismas personas, no son los mismos momentos contráctiles, digamos, de esas curvas de presión-volumen. Entonces, las curvas de presiones-volumen con menor contractilidad van a ser más horizontales y mayor contractilidad más vertical. Por supuesto que las curvas de llenado también pueden variarse de acuerdo a la rigidez o compliance del ventrículo, como ven acá a la derecha. O sea, esta curva de abajo corresponde a una relación de presión-volumen. Cuando se incrementa la rigidez o disminuye la compliance de ese ventrículo izquierdo, la curva se corre hacia la izquierda. O sea, se necesita más presión para el mismo volumen, o a la misma presión el ventrículo se llena menos. O sea que esta rigidez o compliance que tenga el ventrículo izquierdo también determina la función de bomba, el volumen sistólico, simplemente por una cuestión de diastólica, que es lo que ocurre en un paciente hipertrófico hipertenso. Estas son comparaciones de distintos estados contráctiles, del normal a uno aumentado, o sea que genera mayor presión y volumen, y otro a la misma precarga, y otro en falla, donde ese ventrículo está más dilatado. La generación de presión es menor que la normal, y el volumen sistólico está disminuido. Hay que ver. Estas son de pacientes reales. Bueno, muy bien. No demoré mucho, lo prometí. Sí, no. Viste que salté una parte de la explicación porque si no, no llegaba. Y justo me llamó Chito por una paciente, por Dios. Un paciente de buco, viste, una pavada, era un paciente que está hace siglos dando vueltas. Pero bueno, me gustaría que hagan, faltan 15 minutos, hagan una pregunta. Guarda que no es un tema fácil todo esto, ¿eh? No es tan fácil. Escucho preguntas, a ver, porque si preguntás, sí, también quiere decir que entendés, ¿o no? El que pregunta entendió, quiere saber algo más. Te escucho. Claro, sí, bueno, pero hay que entender, primero, pero yo pienso que primero hay que entender, ¿eh? Para mí las clases de persona más vieja como yo, que yo lo que te estoy diciendo ahí, que te estoy explicando ahí, sabes todas las veces que tuve que mirar esto para entenderlo. Me pasé 10 años tratando de entenderlo. Ahora lo puedo contar. Pero sí, también. Pero bueno, pero decime, haceme una pregunta, no te hagas la filósofa del conocimiento.